Buenas tardes a todas y todos, perdón. Vamos a esperar un momentito más en lo que ingresan todas las personas o se van uniendo a esta actividad. Vamos a dar un minutito más para dar inicio en esta actividad, por favor. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta actividad. Nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y bueno, él está muy... Eh, se dirige mucho a esta parte de la capacitación porque la parte preventiva es muy importante para la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, es por eso que seguimos trabajando en materia de atención a las personas con discapacidad en cuanto a la difusión, la promoción en materia de derechos humanos. Y bueno, pues como algunos de ustedes lo saben, y tal vez alguno ya ha estado en las actividades de capacitación del departamento, nosotros contamos con un mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México, que mayormente se le conoce como MIMEM. Este mecanismo deviene o surge por el tratado internacional que se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 33, apartado 2, establece que debe de existir un mecanismo justamente que vigile que los derechos humanos de las personas con discapacidad no sean vulnerados, y además de eso, pues la promoción y la difusión en la materia. Entonces, este mecanismo el día de hoy está trabajando y se compone o tiene, mejor dicho, integrantes, y estos integrantes son asociaciones civiles que justamente ellos trabajan por y para las personas con discapacidad. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña esta sociedad civil que se llama RIE, que es la rehabilitación, bueno, sí, rehabilitación infantil equinoterapéutica, y me complace poder presentarles a la maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestra Margarita Valencia Dorantes. Ella es asesora del área de terapia de TDA de RIE, justamente, y bueno, bienvenida, Margarita, y muchas gracias por acompañarnos. Además, también, bueno, se encuentra con nosotros Rosa Virginia López, quien es la directora justamente de RIE. Ella, al finalizar, va a tomar la palabra para que les pueda decir un poquito acerca de lo que se hace en RIE, y que todos nosotros, bueno, pues podamos también estar atentos por si necesitamos en algún momento de ellos. Y bueno, solamente recordarles que en el chat van a encontrar 3 links: un link del aviso de privacidad acerca de cómo se desenvuelve todas estas dinámicas y estas actividades de capacitación, así como un registro de asistencia. Les voy a pedir, por favor, que ahí donde dice registro de asistentes den clic y puedan registrar su nombre completo para que quede, bueno, pues asentado que ustedes estuvieron dentro de esta actividad. Y por último, y esto sería al finalizar la actividad, una evaluación al respecto, pues bueno, de las actividades de capacitación que estamos dando en coordinación con los integrantes de este mecanismo independiente. Y bueno, sin mayor preámbulo, yo dejo en voz a la maestra Margarita. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y pues es todo tuyo, el auditorio. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, de que adelante. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el TDAH, y les digo que es un poco porque es un universo, todo lo que significa, todos los estudios que hay y cómo se vive el día a día, ¿no? Tanto las personas que lo padecen como las personas que están alrededor de estos niños o adultos. Y bueno, pensando en eso, un segundo para cambiarles.
Bueno, pues pensando en eso, es muy importante que sepamos mucho, no solamente del TDAH, sino de todas aquellas situaciones que afectan las condiciones de vida y que de alguna manera nos hacen a todos diferentes. Y que, bueno, una de las situaciones mucho del respeto humano es, pues, el respeto a la diferencia, ¿no? Y bueno, las reglas, mantener micrófono silenciado y preguntas y respuestas al final. De todas maneras, si tienen alguna pregunta que surja en el momento, pues bueno, la pueden escribir o pues para tenerla muy en mente, ¿no? Porque luego nos gana la impulsividad y queremos que nos contesten en ese mismo instante. Pero bueno, vayan anotando las preguntas que les surjan. ¿Qué vamos a ver? Bueno, principales síntomas del TDAH, el origen del TDAH y cómo afecta a las personas que tienen TDAH. Entonces, bueno, vamos a reflexionar, ¿no? Básicamente de cuáles son las características del TDAH. Y bueno, si nos vamos a la situación muy técnica, que vamos a empezar por la parte muy, muy técnica, pero finalmente no nos vamos a quedar ahí, es que es un trastorno de origen neurobiológico. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay un problema en la recapturación de transporte de la serotonina, noradrenalina y dopamina. Bueno, esto se escucha como muy bonito desde el término técnico. De hecho, bueno, como anécdota, una vez yo le decía a un paidopsiquiatra y a un neuropediatra que uno de los problemas principales que tenemos en el TDAH es que muchas veces no nos podemos comunicar porque los términos que utilizamos a veces son tan rebuscados que no los entendemos aún entre nosotros. Y me contesta, él dice, claro que no, lo que estás diciendo no es cierto, porque es un problema del neurodesarrollo que se presenta a través, y me da una explicación tan compleja que yo dije, gracias por darme la razón. Entonces, bueno, esta es la parte que tenemos que ver, pero ¿qué es exactamente lo que pasa en las personas que tienen TDAH? Bueno, aquí imagínense, cuando decimos que es un problema de trastorno neurobiológico es porque nuestro cerebro está compuesto de millones de neuronas y todas se comunican entre ellas y todas le van dando un mensaje. Imagínense que yo les digo para esta conferencia, necesito que para fines pues de que realmente haya aprendizaje y de que realmente todos estemos bien, necesito que todo mundo me diga presencialmente qué es lo que opina de esto. Pues todo el mundo me va a decir es imposible, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa. Muchas veces las neuronas, aunque se quieran comunicar, los canales de comunicación no se prestan, no son exactamente los que se quisiera. Y bueno, ¿y esto por qué se da? Vamos a empezar porque hay personas con TDAH. Una de las situaciones, les digo, es esta parte de la neuroquímica, que es diferente. No digamos que es buena o mala, solo digamos que es diferente. Otra situación es que las personas con TDAH, el 80% de las personas que tienen TDAH, ¿qué creen? Lo heredaron. Entonces, generalmente, aunque no es un criterio diagnóstico, cuando hay una persona, un niño con TDAH, es muy probable que haya una mamá, un papá, un tío, un primo, un abuelo con TDAH. Entonces, bueno, esto también implica muchas situaciones, porque luego decimos, es que ¿por qué no entiende que su hijo es diferente? Y entonces la mamá nos dice, pero es igual a todos en la familia. Entonces, finalmente, para ellos la normalidad es otra. También hay factores neuroanatómicos. ¿A qué se refiere? Hay algunas partes del cerebro que se desarrollan un poco más lento, como la corteza cerebral. Hay un desarrollo un poco más lento en los niños con TDAH. Esto no quiere decir que sean menos inteligentes. No quiere decir que tengan problemas no tienen problemas de inteligencia, pero sí afectan otras áreas, como es un poco el desarrollo emocional. Emocionalmente sí son un poquito más menores a su edad. Y factores ambientales. Cuando nos referimos a ambientales hay que hacer una diferencia con el medio ambiente. Cuando decimos ambientales puede ser porque la madre fumó, porque hubo algún problema de drogadicción, porque hubo falta de oxigenación al nacer, o porque o un niño muy prematuro. Ese es el otro 20% de las personas que tienen TDAH. Entonces, si se fijan, son varias las causas, aunque la que predomina, pues es la parte genética.
Y bueno, ¿qué tenemos que ver en esta situación? El TDAH, tenemos que ver que antes que nada que son 3 síntomas principales. Muchas veces pensamos en el TDAH como niños latosos, niños que no hacen las cosas, niños maleducados, pero hacemos a un lado lo que es la sintomatología evidente del TDAH. ¿Y esto cuál es? Inatención. ¿Cómo empezamos con el síntoma de inatención? Cuando yo les digo préstenme atención, vean en todo lo que les estoy pidiendo. No solamente les estoy pidiendo que me escuchen, también les estoy pidiendo que me vean, pero no solamente que me escuchen y me vean. También les estoy pidiendo que todo lo que yo estoy diciendo lo vayan procesando y que lo vayan haciendo un conocimiento propio. Y a eso también que ustedes vean todo lo que saben anteriormente de TDAH o las personas que crean conocer de TDAH las traigan a la mente. Y después que evalúen si hay o no está habiendo un conocimiento. Vean todo lo que implica la atención. La atención es un proceso que nos permite hablar, que nos permite relacionarnos con el mundo, que nos permite conectarnos con el mundo. Y con el niño con TDAH, ¿cuál creen que es el proceso que está afectado? ¿Y qué pasa con esta parte de la atención? Muchas veces pensamos que los niños con TDAH no prestan atención y ese no es un problema. El problema es que le prestan atención a todo. Y entonces en este momento tan importante es lo que yo estoy diciendo, como los árboles que hay detrás de mí, como la cortina, como si traigo lentes o no traigo lentes, como si están los otros participantes, que todo se vuelve exactamente igual de importante. Y este es un problema mucho para los niños con TDAH, que no tienen como esa diferenciación entre lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, de todos los estímulos que hay alrededor mío, ¿cuál es el importante? Esa es la parte que se les pierde a los niños con TDAH. Entonces, cuando una persona le está poniendo atención a todo y a nada, ¿están de acuerdo que es lo mismo? Aunque si yo les pongo, ustedes no le están prestando atención a nada y yo hago un sonido, rápido voltean, ustedes lo ven, cuando hay un sonido de alguien que derrapa las llantas del coche, todo el mundo voltea, ¿por qué? Porque es un estímulo que te llamó la atención. Pero si estoy metida en un mundo donde está todo igual todo igual de importante, yo escucho ese estímulo y va a ser igual de importante que todo lo demás. Entonces ni siquiera me voy a dar cuenta que un coche derrapó. Este es el primer síntoma. El segundo síntoma es la hiperactividad. Y bueno, aquí hay que hacer una diferenciación porque muchas veces hay niños muy activos que les dicen, es que este niño es hiperactivo. Y no, ¿qué es lo que está pasando? Que la hiperactividad es un movimiento sin sentido. ¿A qué me refiero con un movimiento sin sentido? Si yo hago esto, ¿tuvo algún sentido mi movimiento? No, porque ni me paré ni me senté. Simplemente, ¿pero por qué? Porque finalmente yo en este momento algo se me olvidó, me voy a levantar, pero recuerdo que no me puedo levantar porque estoy en una conferencia. Entonces, quien me ve de afuera dice, esto no tiene sentido. Entonces los ven moverse para todos lados, pero pareciera que no están haciendo nada. Porque nada más van de un lugar a otro. Es más, cuando a un niño con TDAH le dices, ¿por qué te paraste? Te va a decir, no sé. Y entonces, cuando yo me paro y no sé a qué, es un movimiento sin sentido. ¿Están de acuerdo? Cuando yo me paro y sé a qué, entonces ya tengo un objetivo para mi movimiento. Esa es la diferencia con los niños muy activos. Los niños muy activos tienen un objetivo muy físico, muy claro. Por ejemplo, si los ven jugar fútbol, es el niño que está enfocado al equipo y a meter gol. O sea, su objetivo es muy claro, un trabajo en equipo para meter un gol. ¿En cuál portería? También le es muy claro. ¿Qué pasa con un niño con TDAH? Pues el objetivo va cambiando a lo largo del partido. Si mi objetivo en este momento es pegarle a la pelota, ¿qué creen que voy a hacer? Pues en cuanto se me atraviese la pelota, le voy a pegar. ¿Para dónde? No sé. Si mi objetivo en este momento es obtener la pelota y la tiene un compañero, ¿creen que se la quite? Sí, porque mi objetivo fue. Pero si en este momento la porra está muchísimo más animada que el partido, pues voy hacia la porra, pero luego me acuerdo que tengo partido, pero luego lanzo la pelota, pero luego se me olvida cuál es la portería, pero luego sí entonces fíjense cómo va haciendo, pareciera que va corriendo a todos lados y a ninguno en específico. Entonces a eso es a lo que le llamamos movimiento sin objetivo. Y por último,
está la impulsividad. ¿Y qué es la impulsividad? Es esta forma de no detenerme. Imagínense, no sé si alguna vez se les ha descompuesto un apagador en casa, que es una cosa muy simpática, porque la luz ahí está. Pero ¿qué pasa con el apagador? De repente tú te estás peleando media hora y el apagador no prende. Y ya cuando te dejaste de pelear con el apagador, de repente pareciera que hay un fantasma, ¿no? Que lo enciende todo. Y después al rato se apaga todo. Y al final tú no sabes ni a qué horas va a funcionar el apagador, ni en qué momento. Entonces, ¿en qué momento vas a tener luz? ¿Y cómo va a funcionar? No tienes ni idea. Imagínense que eso es lo que pasa con la parte de detenerse en el niño con TDAH. ¿En qué momento va a ser impulsivo? ¿En qué momento se va a detener? ¿En qué momento va a hacer varias cosas? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo depende de la impulsividad. Y eso nos lleva otra vez a lo que les había dicho de la parte neurobiológica de los niños con TDAH, que al no estar funcionando estos 3 neurotransmisores, afecta estas 3 conductas. ¿Sí? No es algo que los niños decidan o no decidan hacer, porque luego hay una de las cosas que dicen, es que cuando quiere puede. No, si vieran, luego me entrega unas cosas hermosas, trabaja divino, pero luego lo ves en las nubes. No, no es cuando quiere puede, es cuando mi neurotransmisión está bien, puedo. Cuando mi neurotransmisión no está haciendo lo que debe, no puedo. ¿Y de qué depende de mi neurotransmisión esté bien? Puede ser infinidad de cosas, desde la motivación, de si me gusta el momento, de si estoy alegre. Entonces, no es algo que digas, bueno, tú puedes generarlo, ¿no? Es como si yo les dijera ahorita, bueno, yo necesito que esta conferencia todo el mundo esté feliz, que esté muy contento, entonces, por favor, para esta conferencia, genérenme dopamina, ¿no? ¿Qué me van a decir ustedes? No, también quiero que estén emocionados y alertas. Por favor, genérenme adrenalina. Pues no es algo que se haga voluntario, ¿no? Entonces, bueno, no olviden, estos son los 3 síntomas principales del TDAH y todas las características se derivan de aquí. ¿Por qué son niños muy inquietos? Porque finalmente, vean cómo se enlazan los síntomas. En mi inatención, en mi inatención le pongo atención, válgase la contradicción, a que en este momento yo la verdad tengo sed, siento la garganta un poquito reseca. ¿Qué es lo que me dice mi atención? Ve por agua. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me dice mi movilidad? Párate, ve por un vaso a la cocina y trae agua. Pero ¿qué me dice mi impulsividad? En este momento no puedes ir a la cocina por agua porque estás en una conferencia. Prepara previamente tu agua o espera que te termine la conferencia. Pero si yo tengo TDAH, hago esto. Parece que me levanto y me siento. Pero finalmente camino a la cocina, ¿qué creen que me pueda encontrar? A lo mejor está un frutero. Agarro una fruta, pero resulta que me acuerdo que no debo agarrar esa fruta, pues ya me levanté, de una vez voy al baño. Entonces empiezo, si se fijan, empiezo a rondar toda la casa. Y aquí ya están los 3 síntomas. La inatención, que me hizo perder la atención de lo que es verdaderamente importante, el estar con ustedes. Mi movimiento, que me lleva a todos lados, pero ni siquiera me permite estar con ustedes. Y mi impulsividad, que no me detiene, que me dice, aquí está lo importante. Entonces, siempre van los 3 síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Nunca están los 3 igual de intensos. Generalmente hay uno más intenso que los otros. Depende del niño. Y entonces, ¿qué son algunas situaciones conductuales que podemos ver en los niños? No está firmado con sangre, son algunas. Y es que los vemos que se mueven muchísimo en su lugar. Son los niños que están girando, que están moviéndose, que parece uno dice, híjole, no se detienen todo el día. Es más, hay niños que ni en la noche se detienen. Se siguen moviendo. Responden con una facilidad. Todavía no terminas de decirles qué y ellos ya te respondieron. ¿Qué te respondieron? No lo sé. Por ejemplo, hay estudios muy fuertes que dicen que algunas personas con TDAH que están en la cárcel es porque respondieron impulsivamente a la persona que los estaba interrogando. No tanto por el delito, sino cómo respondieron ante el delito. Entonces, si la persona te dice, oye tú, sí fui yo y qué, pues sí, pero ni siquiera sabes qué te van a preguntar. Y entonces ya solito te echaste la soga al cuello, ¿no? Entonces ahí es un problema muy fuerte.
Parece no escuchar cuando le hablas. De veras, un niño con TDAH le estás hablando y el niño, ¿por qué? Porque su atención está en otro lugar. Aquí sí tenemos que ver mucho que no haya problemas de audición. Pero generalmente pareciera que ni te hacen caso, ¿no? ¿Por qué? Porque su atención está en otro lugar. Hay tareas muy simples en las que fallan, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ya me superarreglé, pero me voy en chanclas, ¿no? Son tareas simples, pero que ahí hay un problema, ¿no? Por un detalle. Pierden material con frecuencia. De hecho, bueno, los papás de los niños con TDAH se quejan de ser el mejor amigo de la señora de la papelería, porque finalmente los niños, y aunque el niño tenga una situación muy afectiva con el objeto, lo pierden. Y no porque no lo quieran o lo descuiden, volvemos otra vez, por los síntomas del TDAH. Las tareas no las termina, generalmente deja mucha media, empieza con mucho arranque, con mucho gusto, y conforme va pasando el tiempo la abandona. Es muy de interrumpir. Tú estás hablando y él te interrumpe. Quieres decir algo y te interrumpe. Siempre está interrumpiendo a todos. Es más, aún en un juego te interrumpe. No guarda su turno. De hecho, su lugar es el primero. Siempre va a ser el primero. Le toca la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Esto le genera muchos problemas con sus amigos. Sus habilidades sociales son muy escasas, ya sea porque muchas veces olvidan las normas básicas de socialización. Pero las básicas, ¿no? O simplemente están en otro mundo, ¿no? Entonces tú estás hablando con ellos de alguna situación que te pasó y ellos te comentan de, oye, ¿qué opinas del artista que acaba de salir, no? ¿Y a quién le gusta hablar con una persona que parece que no te escucha? Son muy dados a sufrir accidentes. De hecho, muchos niños con TDAH se han dado cuenta que tienen este trastorno por la cantidad de accidentes que han tenido, ¿no? De hecho, hay veces que se acusa a los padres de familia de maltrato. Y no, finalmente, imagínense un niño que tiende mucho al movimiento y que es impulsivo, lo menos que va a tomar en cuenta es su propia seguridad. Para tener clara mi propia seguridad, necesito no ser impulsiva. Si yo veo que puedo volar y me subo a una azotea, ¿qué me dice pues mi control de impulsos? Me dice, no, porque te puedes lastimar. Si yo no tengo esto, pues me aviento, ¿no? Cognitivos, fíjense, aquí es otra situación. No analiza todas las respuestas que puede dar. Siempre te va a dar la primera que le pase a la mente. Y es otra vez, si yo te pregunto, oye, ¿cómo estás? Y voy exactamente a lo primero que se me pase a la mente es, oye, ¿y tú crees que si pueda jugar con los Power Rangers o ese es un juego muy antiguo? Ya no vio todas las posibilidades de respuesta. Un pensamiento muy desorganizado. De hecho, es muy simpático ver platicar a personas adultas con TDAH porque llevan como 3 o 4 pláticas en el mismo momento y no se pierden porque saltan de un lugar a otro en la misma plática, pero las personas sin TDAH sí les cuesta mucho trabajo seguirlos. Entonces, ¿por qué? Porque saltan de una idea a otra. Hay veces que pueden regresar, la mayoría de las veces no. Sus estrategias son deficientes en la solución de problemas. Entonces, si hago lo primero que pienso, nunca va a ser la mejor estrategia. Y de veras, tardan muy poquito tiempo en una actividad que no les es grata. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a un alumno a copiar algo en el pizarrón, es una actividad para ellos de lo más ingrata posible. ¿Por qué? Fíjense todo lo que implica copiar en el pizarrón. Primero, tengo que ver lo que están escribiendo en el pizarrón, memorizarlo, escribirlo, revisar que lo que ya haya escrito y lo que está en el pizarrón coincida. Y después seguir anotando la siguiente frase. Ese es un mecanismo que lo tenemos tan conocido que ni siquiera nos damos cuenta. Pero imagínense este mecanismo en un niño con TDAH que te pierde rápido la atención. Entonces, se tardan hasta 3 veces más en copiar del pizarrón. Entonces, bueno, imagínense cómo es su estrategia de copiar el pizarrón. Comete muchísimos errores. La mayoría de ellos son por descuido. Puede
presentar problemas de aprendizaje, no así trastornos, problemas, ¿qué quiere decir esto? Que finalmente tiene la capacidad del aprendizaje, sabe cómo hacerlo, pero los síntomas del TDAH le impiden hacerlos correctamente. Por ejemplo, saben escribir todo el abecedario, pero resulta que a la hora de que tú los pones a escribir, no cierran la A, la D lo ponen como gancho, se les olvidó que era mayúscula, entonces finalmente a la hora de la escritura, de la lectura, pareciera que hay una deficiencia muy fuerte. Es muy difícil esta parte de la flexibilidad de cambiar de una idea a otra. Generalmente se quedan en un línea, cuando agarran una línea de pensamiento, ahí los tienes todo el día, ¿no? Entonces tú los quieres cambiar de actividad y ellos quieren seguir en la misma actividad, sí les resulta motivante. El manejo del tiempo, bueno, para ellos es algo muy complicado. De hecho, para ellos 1 hora en el banco y 1 hora en una fiesta son dos tiempos totalmente distintos, ¿no? Porque lo viven muy subjetivamente, olvidan mucho las cosas, se distraen muy fácilmente y les cuesta retener datos en la memoria. ¿Por qué? Porque para que un dato te llegue a la memoria te tiene que significar, pero si no le prestaste atención, nunca te va a llegar a la memoria. Emocionales, fíjense que aquí hay una situación con el TDAH que sí hay que tener como muy en cuenta, es que tienen problemas en esta parte de la regularización emocional. ¿A qué me refiero? Para ellos todas las emociones son muy intensas. Y no es algo es algo cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense el día más triste de su vida, el día más feliz, el día que peor se hayan enojado, el día que más emocionaron. Ahora imagínense vivir esos sentimientos todos los días y así de cambiantes. Entonces, eso hace también complicada la convivencia con los niños con TDAH. Entonces, finalmente, si a esta emoción tan fuerte le agrego esta impulsividad, entonces imagínense, cuando yo estoy enojado, ¿cómo creen que manifieste mi enojo cuando estoy con TDAH? Lo manifiesto con todo. ¿Qué pasa si estoy contento? Pareciera que estoy eufórico. ¿Qué pasa si estoy triste? El mundo se vino encima. Pero además ellos esperan que sus emociones y las tuyas vayan a la par. Entonces, si yo ya no estoy enojado, ¿por qué tú sigues enojada? Si yo ya no estoy triste, ¿por qué tú sigues triste? Si yo ya estoy contento, ¿por qué tú estás triste? Entonces, ellos esperarían que esta montaña rusa la vivieran las personas que están a su alrededor, cuando no es así. Entonces, ahí hay como una falta de comprensión, tanto quien vive la montaña rusa como quien no la vive. Y bueno, también tienen muy baja tolerancia a la frustración. Esto quiere decir que si las cosas no les salen como ellos quieren, en el momento que salen, a la hora que ellos quieren, se frustran y la frustración que genera, enojo. Y ahora yo les pregunto, ¿existe alguna actividad que no te frustre en esta vida? Todas tienen un dejo de frustración y es más, gracias a ese dejo de frustración a veces hay muy buenos aprendizajes. Por ejemplo, hay una, no sé, por ejemplo, yo cuando voy de vacaciones, es muy emocionante de ir de vacaciones, pero sinceramente para mí es frustrante la parte del transporte. Yo quisiera, no sé, cerrar los ojos y aparecer en el hotel, ¿no? O aparecer en el lugar, pero pues no, me tengo que llevar mis horas de transporte. O por ejemplo, es muy frustrante para mí que yo me quiera meter a la alberca a las 10 de la noche, pero en el hotel te diga que ya la cerraron. Entonces, finalmente, así es esta vida, o sea, no se nos está dando todo, y no porque cuando les digo que es frustrante no lo vean como algo malo. Simplemente en la vida no se nos da todo lo que queremos, afortunadamente, cuando lo queremos. Y también hay esta parte de como finalmente también soy muy criticado por la sociedad, en el sentido de que pues no estoy respetando las normas, no soy el estudiante estrella, soy el que hace que todos los alumnos sean inquietos, se me dificulta hacer amigos, entonces empiezan a generar pensamientos muy fuertes, ¿no? Como es la ansiedad y la depresión, y una muy baja autoestima. Una vez estaba leyendo que los niños con TDAH, si hacen algo bueno, si aprueban un examen, es porque tuvieron suerte y la maestra les preguntó lo que ellos querían saber. Pero si lo reprueban es porque son burros, porque no saben y porque nunca hacen y porque nunca dan uno. Imagínense lo que es la autoestima. Si lo que hizo bien es por suerte y lo que hice mal es por mi culpa.
¿Se imaginan cómo puede dañar eso a la autoestima, esa autopercepción? Y bueno, a veces hasta se le confunde a estos niños, bueno, son inseguros y a veces, no siempre se les confunde con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque revisan tanto que se hayan hecho como no saben si la hicieron o no, la revisan tanto para estar de acuerdo que sí la hicieron, que parecería que están, que parecería un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, en esta semana dejé 2 veces la puerta abierta de mi casa. ¿Cómo creen que sea yo la próxima semana para revisar si dejé o no abierta la puerta? Voy a dar un paso y me regreso a ver si la cerré. Voy a ir a la puerta y voy a ver si la cerré. ¿Por qué? Porque las otras veces yo estaba segura que la cerré y no la cerré. Y bueno, si lo vemos desde el DSM-5, estos son los síntomas principales. Son la inatención, hiperactividad e impulsividad. Estas son las conductas que podemos ver. De alguna manera ya las expliqué antes. Y bueno, tenemos de inatención, de hiperactividad y de impulsividad. Las voy a pasar, estas las pueden encontrar muy fácilmente. ¿Qué es lo importante de esto? Que a partir de estos síntomas, si yo tengo 9 de inatención, más de 6 de inatención, es muy probablemente que tenga una presentación inatenta. Si yo tengo 6 entre hiperactividad e impulsividad, voy a ser hiperactivo impulsivo. Pero si tengo 6 de inatención y 6 de hiperactividad e impulsividad, voy a ser mixto. O sea, es decir, aquí mis 3 síntomas están, finalmente les había dicho que destaca uno más que otro, a excepción del mixto, donde ahí destacan los 3 igual. Estos son los niños más fáciles de detectar, los más difíciles de tratar, porque te tienes que ir a los 3 síntomas. ¿Y qué es lo que tenemos que ver para decidir si hay un probable TDAH? Ya vi que sí me dieron los síntomas, tengo 6 y 6. Primero, deben de estar presentes antes de los 12 años. De hecho, algunos de estos síntomas están presentes desde el preescolar. Y esto es muy importante. Algunos síntomas desde el preescolar. No es así como de que mágicamente me aparecieron a los 10 años y entonces ya tengo TDAH. No, si el año pasado el niño no tenía TDAH y este año sí tiene, no es TDAH. Es otra situación. Otra cosa, se tienen que prestar en 2 o más ambientes. ¿A qué me refiero 2 o más ambientes? ¿Se acuerdan otra vez? Vuelvo. Dijimos que era un trastorno neurobiológico. Yo no puedo decirle cómo trabaje a mi cerebro en cada ambiente. Es como si yo les dijera, bueno, aquellos que tienen gripa, por favor, en esta conferencia, absténganse de estornudar. Aquellos que tengan flujo nasal, en esta conferencia, absténganse de tener flujo nasal. No es posible controlar. Entonces, una característica de los niños con TDAH es que igual se portan en casa, igual se portan en la escuela, igual se portan con la abuelita que es sargento, que con la abuelita que es dulce y les permite todo. Otra cosa, en cuanto más tiempo va pasando, ellos van teniendo más deterioro en todas sus áreas. Y algo muy importante que muchas veces olvidamos es que no se explique de otra forma. ¿A qué nos referimos que no se explique de otra forma? Imagínense ahorita con la pandemia, niños que tenemos casi 7 meses encerrados, ¿podremos diagnosticarlos con TDAH por problemas de atención, de hiperactividad y de impulsividad? ¿O tendríamos que ver si es una consecuencia de la pandemia, de la ansiedad, del estar encerrado, o de que finalmente toda una forma de vida que tenían ellos cambió, igual que para nosotros? Entonces ahí podemos ver si se explica de otra forma, ¿no? Por ejemplo, niños que tienen algún problema de salud, una desnutrición, ¿qué es lo primero que te afecta? La atención. Entonces tenemos que ver que no se explique de otra forma. ¿Sí? Muchas veces el TDAH pasa a todos los demás criterios menos el que no se explique de otra forma. Porque cuando empiezas a escarbar te das cuenta que hay otras situaciones. ¿Cuál es el problema con TDAH? Es que comparte sus síntomas con enfermedades, con trastornos y con síndromes. Y bueno, ¿qué parte de la vida impacta el TDAH? Pues les puedo decir que toda la vida. No hay un área de la persona que tiene TDAH que no esté impactada. Biológicamente, pues bueno, ya les dije, ¿no? Que hay una parte de la estructura del cerebro que se desarrolla un poco más lento o que es un poco más pequeña, ¿no? Pero finalmente, si hacemos todo el conteo, pues ya no es mucho, es un 3% del cerebro más pequeño que finalmente no te afecta tanto,
pero sí te afecta en la situación de algunas actividades, como por ejemplo la regulación emocional. Ahí puede haber un problema con la amígdala, con la corteza cerebral, pues un poco de funciones ejecutivas, que quiere decir que tengo problemas para planear, que tengo problemas para controlar mis emociones, para empezar, para cambiar de camino de una situación a otra. En la parte cognitiva, bueno, finalmente, aunque su inteligencia está bien, sus procesos de conocimiento son distintos. Y pareciera en algunas situaciones que no aprenden. Y hay otro, más bien un proceso cognitivo. Por ejemplo, en el caso de aprender a dividir, para yo poder dividir tengo que saber sumar, restar y multiplicar. Pero, ¿qué pasa si en el proceso de la división olvido uno de estos tres procesos? No importa cuánto la maestra me esté explicando la división, no voy a lograrla hacer. ¿Por qué? Porque olvidé uno de los procesos. Y entonces parecería que el alumno no puede aprender a dividir. Y la maestra no se va a regresar porque el alumno ya le demostró que sabe hacer las tres operaciones. Pero a la hora de la realidad, deja uno afuera, ¿no? En la parte conductual, bueno, pues tienden a ser una de dos, o pareciera que no están en este mundo, eso lo podemos ver, pareciera que están en una ensoñación, están en un mundo alterno, y finalmente, conductualmente, pareciera el niño que está dormido en la butaca, la niña. ¿Por qué? Porque está en otro momento, en otro lugar. O es el niño disruptivo, que tú estás en la clase y te vuelve a toda la clase una revolución. Y es fácil seguirlo porque a veces es chistoso y a veces se le ocurren cosas diferentes. Y en ese sentido, la clase lo sigue. Luego hay maestros que te dicen, es que yo ya no quiero hacer, no voy a hacer estrategias para ellos. Y tú les dices, maestro, pero si te revuelve todo el salón, hazle estrategias. Prefiero hacer una estrategia para él que me revuelva todo el salón. Les voy a contar una anécdota que a mí se me hizo súper divertida como anécdota, no como una forma de vivirla. Y es que me dice un maestro, dice, es que tuvimos un problema muy fuerte con uno de los niños porque fueron a decirme a la dirección que había un niño desnudo que salía del baño a preguntarnos si teníamos papel. Y entonces, pues el director fue alarmadísimo de qué estaba pasando. Pues no, la historia fue, ya que se armó la historia, es diferente. El niño tenía sed. Entonces le dice a la maestra, maestra, ¿puedo ir a tomar agua? Y la maestra le dice, sí, sigue dando su clase, pero resulta que antes de llegar al lugar donde está el agua, no sé si para los niños también se diga abrevadero, se acordó que tenía ganas de ir al baño. Y se fue al baño. Pero resulta que en esos baños, para tú poder ir al baño, le tienes que pedir previamente papel a la maestra. Entonces, cuando llega al baño, hace del baño y se da cuenta que no tiene papel. Como es un niño que no tiene inhibición, sale del baño. No se puede poner el pantalón porque lo iba a manchar, ¿no? Entonces sale del baño y a la persona que se encuentra le pide papel. Y entonces todos los niños se alarman porque ven salir a un niño desnudo que quiere papel. Entonces, ¿qué hacen los niños? Van con el director. El director se le pera y dice a la maestra, es que yo no esperaba esta situación. De verdad, yo no esperaba esta situación. Y ya todo mundo, cuando hicimos la historia, vimos que era algo muy distinto, así solo ves fragmentos. Entonces, ustedes verán si no lo afectó en todas las áreas. Todas las áreas se vieron afectadas. La parte emocional, pues ya les digo, estos altibajos, la social, digo, finalmente era un niño y los maestros nos reímos. Bueno, nos reímos después de decir, me río o me pongo a llorar, ¿no? Y como finalmente las dos son una forma de sacar emociones, decidimos reírnos y después ver qué estrategias podíamos llevar con este niño. Pero imagínense si eso mismo nos hubiera pasado en el cine con un adulto. Imagínense lo que hubiera pasado. No, el tipo se hubiera ido al ministerio mínimo. Mínimo se va al ministerio. Entonces les digo, cada vez se vuelve esto más disfuncional. Y bueno, ¿cuál es la intervención con el TDAH? Aquí la parte más importante y básica es el tratamiento familiar. ¿Por qué? Porque en la medida que los padres saben de TDAH, en esa medida nos mueven a todos los demás. Un padre que sabe de TDAH y tiene estrategias para llevarlas a casa, bueno, ya tiene la mitad ganada. Tratamiento psicológico por esta situación que les había dicho,
pues de la regulación emocional, de la ansiedad, la depresión, toda esta situación, ¿no? Psicopedagógico, ¿por qué? Porque necesitan estrategias distintas para llegar al aprendizaje. ¿Cuál es la ventaja con los niños con TDAH? Que las estrategias son para mejorar la atención, para disminuir la impulsividad y disminuir el movimiento. Bueno, no disminuir el movimiento, más bien hacer un movimiento con objetivo. Díganme ustedes quién de nosotros no necesitamos eso. Entonces, por eso las estrategias de TDAH se pueden aplicar a todo el salón. No son exclusivas del TDAH, te ayudan a todo el salón y al niño con TDAH en específico. Y farmacológico, aquí depende de la severidad del TDAH. No todos los niños necesitan medicamento, pero eso lo determina el especialista. Lo que siempre van a necesitar cualquier niño es el tratamiento familiar, básicamente tratamiento familiar y psicopedagógico. ¿A quién me estoy refiriendo? A la familia y a la escuela, que son los dos pilares. El farmacológico funciona muy bien, que les diré aproximadamente un año, pero después del año ya no vemos diferencias, si no hay tratamiento familiar y psicopedagógico. Tienen que ir de la mano, por eso es tratamiento multimodal, todo tiene que ir de la mano. Si afecta a todas las áreas tenemos que ayudar. Y pues bueno, muchísimas gracias, logré acabar en tiempo. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Ese es mi correo por si se quieren comunicar conmigo. ¿Tengan alguna duda en especial? No te escuchamos, Cristi. A ver, denme un momentito. A ver, ya, Cristiana. Listo, ya, perdón. Ya ven fallas técnicas. Muchísimas gracias, Margarita. La realidad es que esta conferencia me pareció muy, muy fantástica porque ejemplificaste y diste esta parte que muchas veces desconocemos de este trastorno. La realidad es que sí es cierto, tanto en escuelas como sociedad en general, tendemos a confundir el TDAH con algunas otras actitudes por falta de información. Y esto se da mucho en las escuelas. Simplemente los docentes, tal como lo mencionaste, hay muchos que no se encuentran, no tienen este conocimiento y no implementan las estrategias adecuadas para que el niño pueda estar en esta escuela regular. ¿Qué es lo que hacen? Mandarlos inmediatamente al USAER y del USAER, pues prácticamente ahí están y el docente pues prácticamente se lava las manos, no quiere implementar estas estrategias, no quiere integrarlo y pues desde ahí también estamos hablando de una discriminación, ¿no? O sea, la realidad es que el TDAH es muy tratable, sí es complicado, pero sí es también importante implementar estrategias tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar. Creo que es un trabajo en conjunto. Sinceramente, muchísimas gracias, Margarita. Nos abriste muchísimo el panorama respecto a este trastorno. Y pues sin más, cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para poder dar inicio a las preguntas y respuestas. Gracias, Cristi. Pues muchas gracias, Margarita. Como dice Cristi, fue una plática muy, muy, muy interesante. Nos veniste como a abrir el panorama, ¿no? Acerca del TDAH y pues bueno, ya nada más en este momento pues pasaríamos a si alguna de las personas participantes en esta actividad quisieran participar, les voy a pedir por favor que reaccionen con una manita o la reacción que ustedes decidan para que les podamos dar la palabra, ya sea si quieran realizar alguna pregunta o si quisieran aportar también alguna situación de referente al tema o lo que ustedes gusten. Damos unos minutitos para que, o segundos, para que quieran participar, lo que sea, agradecer, ¿no? También a la maestra, felicitarla si ustedes gustan de igual manera. Y que nos lo digan para que por favor les demos el uso de la palabra y en lo que lo piensan un poquito, vamos a recordar nada más en el chat del grupo de Zoom
solicitarles, por favor, de manera muy atenta y respetuosa, hay un registro de asistencia en donde les solicitaríamos las personas que se fueron incorporando durante la temática que se registren en ese registro de asistencia, valga la expresión, para que quede, bueno, pues asentado que ustedes estuvieron presentes en esta actividad, además de que, bueno, ahorita ya pueden realizar una encuesta de satisfacción de esta actividad que realizamos en coordinación con RIE, integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces, recordarles ello y bueno, creo que no hay manitas levantadas ni reacciones. Entonces, bueno, pues voy a ceder el uso de la palabra, tal vez en lo que habla Vicky, que es la directora de RIE, mientras ella nos da algunas palabras. Vicky, te doy la palabra para que, bueno, nos expliques un poquito también acerca de lo que hace Rehabilitación Infantil y Equinoterapéutica IAP. Adelante, Vicky, por favor. No puedes, ok, dame un segundito. Ya. Ya, ok, ya, Vicky. Ya. Si gustas activar el micrófono. Listo. Ok, listo. Ay, es que estaba bloqueado el audio. Bueno, para nosotros la verdad es un gusto que haya estado con nosotros y de la mano con Derechos Humanos, obviamente con CODEM, pues la maestra Margarita Valencia. Ella es experta en el tema de TDAH. La verdad, RIE es una institución que atiende a personas con discapacidad. Tenemos un equipo multidisciplinario y obviamente el TDAH para nosotros es un tema muy, muy interesante. Es un tema que necesitamos visibilizar, porque al final del día tenemos muchos pequeñitos en la escuela escolarizados que ni los maestros ni los papás comprenden la situación. Obviamente lleva un proceso de diagnóstico, como dice la maestra, bueno, tiene también una etapa en que se da, y al final del día tenemos que conocer cuáles son las situaciones de estos pequeños, porque son pequeños que son violentados y son excluidos social y escolarmente, y bueno, necesitamos abrir este panorama a la sociedad para que entendamos sus comportamientos y podamos apoyarlos. Y bueno, ya habrá otra ocasión de que podamos seguir hablando sobre el tema, pero hay estadísticas muy alarmantes de que si no se les da un apoyo desde pequeños y si no se aprenden a regular ellos mismos, pues tenemos una sociedad, pues un porcentaje muy alto de personas con TDAH que pues crecen en violencia y obviamente responden con violencia, ¿no? Entonces tenemos que trabajar el tema y pues las puertas de RIE están abiertas para todas aquellas personas que tengan alguna situación que pudiéramos en algún momento apoyar con un diagnóstico de TDAH. Y bueno, pues RIE se encuentra en Metepec, estamos en Avenida La Asunción 401, nos encuentran en nuestra página de Facebook como RIE Equinoterapia, y con mucho gusto estamos para apoyar a las familias que estén transitando con esta situación. En un momento vamos a tener, si entran a la página de RIE, vamos a seguir con el tema de TDA, ahorita estamos en un círculo de conferencias con TDA, y venimos con un tema, venimos con un tema de TDA donde la maestra Margarita también está encargada en estos momentos, porque hay un equipo especialista en TDA, le toca también a la maestra Margarita, con una conferencia, dificultades del TDAH en las matemáticas. Obviamente son pequeñitos que no solamente traen un proceso cognitivo, sino social, sino conductual, sino todo ese tema que nos decía la maestra. Agradecemos mucho la oportunidad a la Comisión de Derechos Humanos a través del MIMEN estar aquí y pues esperemos que haya sido de gran interés la plática. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicky. La verdad es que sí, nos veniste, creo que a ayudar demasiado a este mecanismo, ¿no? Como yo lo refería, este mecanismo existe para la defensa, protección y conocimiento, ¿no? Acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y como tú lo dices, a veces menguamos el TDA, ¿no? Y pensamos que no pasa, pero la verdad es que es algo, o son personas que están alrededor nuestro y que a veces no comprendemos, ¿no? Sus conductas sociales, laborales, estudiantiles y demás, pero creo que esto fue de gran ayuda y de verdad, mi
mi reconocimiento a RIE y mi reconocimiento a la maestra Margarita por esta tan buena y grata ponencia. Y ya levantó una persona la mano, creo. Acabo de ver, Cristi, si le podemos... Oscar Cuadros, Ajá. y ya está activado su micrófono, si gustas. Adelante, por favor. Oscar. ¿La UTP? No te escuchamos, Oscar. Y habilita ya nada más tu micrófono para que puedas, ahí ya está. ¿Me escuchas? No, necesitas subir el audio de tu computadora o de tu celular, no sé cuál tengas, para que te podamos escuchar mejor, porque te escuchamos pero muy bajito. Ahí. Sí, igual nada más hablar un poquito más fuerte, te alcanzamos a percibir, pero muy poquito. Nada más habla si gustas más fuerte para que te podamos escuchar. Ah, bueno, ahí, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Te alcanzamos a percibir? Bueno, se me hace un tema muy interesante porque pienso que muchas familias que tienen problemas con hijos con esa dificultad, como que tienen una limitante y pues se truncan o piensan, no, nadie me va a poder ayudar, o nadie va a poder ayudar a mi hijo. Y pues la verdad sí es muy importante difundir toda esta información porque muchas personas se quedan sin estudios, sin educación, por el simple hecho de tener una discapacidad, se podría decir, o capacidad diferente a las demás. Y por el momento, como estamos viviendo en esta pandemia, creo que ellos son las personas un poco más afectadas en la educación porque de por sí a los jóvenes se les dificulta ahorita tomar clases y así, pues más a ellos. O sea, es como un problema más difícil para ellos. Y, o sea, yo no sabía que el DIF ayudaba a esas personas a complementar sus estudios o a formar una educación. Y se me hace muy, muy, muy importante que eso se difunda en todas las escuelas. Y fíjate Margarita. perdón, lo que comentas es cierto. Muchas veces los papás con TDAH están muy desesperados porque ya probaron todas las estrategias de enseñanza que conocen y no les están funcionando. Por ejemplo, una de estrategia, no es la mejor, pero sí es la más usada, es el castigo. Generalmente cuando queremos que una conducta desaparezca, generalmente castigamos. Y a diferencia de los otros niños, cuando tú castigas a un niño con TDAH, por su misma condición y situación, le estás reforzando la conducta que quieres eliminar. Entonces, imagínate, una de las estrategias que más utilizas es las que menos funcionan con los niños con TDAH. Cuando un niño no tiene la conducta adecuada, generalmente tendemos a castigar y a castigar hasta que desaparece. Con ellos no, la estás reforzando. Entonces, imagínate lo complejo que puede ser para un padre. Y además, pues ya sabes, ¿no? Dicen que de médicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Entonces, todo el mundo te dice qué hacer, cómo hacerlo. Y te dicen bien, déjame a tu niño 3 días y te lo regreso educado, ¿no? Y tú dices, no, hombre, te lo dejo el mes. A ver si es cierto, ¿no? Pero finalmente, pues lo único que pasa es que llega un niño más violentado. Sí, Y bueno, y esta pandemia sí está haciendo que muchos síntomas del TDAH se recrudezcan, ¿no? Muchísimos. Y sí ha habido muchos problemas. Pero les digo, afortunadamente, este es uno de los trastornos más tratables. Más tratables. ¿Por qué? Porque hay muchísimas estrategias, tanto para los docentes como para los padres de familia y todos los profesionales que estamos a su alrededor. Nada más hay que saber que no funcionan las clásicas que utilizamos para los niños sin TDAH. Claro. Eso es lo importante aprender, ¿no? Y bueno, en RIE estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, Oscar, por tu participación. Vi que reaccionó Guadalupe, no sé si reaccionó al comentario de la maestra Margarita o si quería participar. No sé, Guadalupe, si nos estás escuchando, que vuelvas a levantar tu mano si sí, y si no, es nada más que diste like al comentario, ¿no? De la maestra Margarita, que pues sí, al final es muy acertado. Creo que sí reaccionó al comentario diciendo es real, los papás pasa eso, ¿no? Con los padres de familia. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a... Sí, me gustaría hacer una pregunta. Es que no he encontrado el de la manita. Ah, ok, perfecto, adelante. Gracias. Yo tengo la duda.
Si un adolescente o un adulto con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad comete un delito, ¿es castigado de la misma manera o tiene preferencia por ese trastorno? No, es castigado de la misma manera. Hasta donde yo sé, no hay diferenciación en cuanto a la ley. Hay muchos estudios de personas en situación de cárcel por TDAH. De hecho, se ha descubierto que aproximadamente el 30% de la población en prisión tiene TDAH. Entonces, si se fijan, no quiero decir que el 30% de las personas con TDAH se van a la cárcel, sino que el 30% de la población está por ahí por situaciones de TDAH. Entonces, bueno, ahorita se están haciendo estudios neuropsicológicos muy interesantes. Sin embargo, pues bueno, hasta ahorita la ley de hecho, pues los juzga igual, ¿no? Que a cualquier otra persona. Ok, gracias. Tengo otra duda. ¿También una persona con TDAH entonces tiende a ser más violento? No violento como tal, es más impulsivo. Y les voy a decir como cuál sería la diferencia, lo voy a poner con un niño. Cuando un niño va corriendo, te puedes centrar para tirarte, ¿no? O sea, te centra y dice, te tiro. O puede pasar corriendo ante ti, no verte, no tenerte claro que está ahí y choca contigo y se sigue. Finalmente la acción es la misma. ¿Qué pasó? El niño me golpeó, o el adulto, como quieras decirlo. Pero finalmente hay una intención distinta. Cuando una persona pasa sobre ti y te pega accidentalmente a cuando lleva toda la intención de pegarte. Entonces, en este sentido, mucha parte de lo que se dice que es violencia con los niños con TDAH es impulsividad. Entonces, yo te puedo decir, mira, un ejemplo que a mí se me hizo como muy fuerte, fue una niña que se le hizo fácil morder a su compañero. Ese es un acto que nosotros decimos que es muy violento, morder al compañero. Cuando hablaron con el niño, dice, es que mi compañera tiene una cara tan bonita, tan finita, que me pareció un melón. Y le di una mordida, porque creí que me iba a saber a melón. Entonces, si se fijan, la intención es totalmente distinta. O te puedo decir de otro niño que lo puedo generar, y además, de hecho, ya hasta lo querían mandar a una situación psicológica muy fuerte, porque mató a un perro recién nacido. Entonces, todo el mundo es así, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya empezamos a ver todos los trastornos posibles. ¿Qué es lo que pasó? Que el niño se emocionó cuando vio al perro. Y fue tanta la emoción que sintió que lo apachurró demasiado. Entonces, ahí no hubo intención de matarlo, simplemente no supo cómo demostrar su afecto. Y yo te preguntaría, si este niño no supo cómo demostrar su afecto, ¿sería un niño violento? Entonces, ahí están los problemas con el TDAH. Sí, o sea, es porque finalmente cuando tú ves la conducta solo por fuera, ¿qué es lo que está pasando? Un niño que muerde, un niño que mata a un perro, automáticamente se catalogan por violentos. Sin embargo, si vas más atrás, es un niño, los dos niños efectuaron una muestra de aprecio. Claro. Los dos tuvieron una muestra de aprecio. Oye, decirle a un compañero que está muy bonita, que tu piel está muy finita, que le gustas mucho, digo, era de kinder. Y esa fue su forma de decirle a la niña, estás muy bonita, estás linda. Y esa fue la forma del niño de decir, qué bonito perro. Entonces, pues ahí es donde tenemos algunos problemas, ¿no? Para diferenciar. No sé si contesté tu pregunta. Ok. Pues yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. No sé, Guadalupe, Lupita todavía está ahí. Y pues volvemos al punto, creo que los juzgadores tienen que iniciar justamente con esto para que pues se pueda definir, ¿no? Tengo entendido que hay acciones de personas imputables y de personas inimputables, sin embargo, ya estaríamos hablando, pues bueno, en materia de justicia, ¿no? Y exigirlo, ¿no? Al final de cuentas, dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se encuentra establecido el acceso a la justicia y que tiene que haber todos los apoyos y estudios pues justamente para saber lo que comentas. Ahorita, por ejemplo, valga la expresión, estos ejemplos que das, pues son una muestra, ¿no? De afecto, son una muestra de decir, ay, wow, te quiero, pero pues ya lo maté, ¿no? De tanto que quería como apapachar, se me fue la fuerza y el niño pues mató al perrito, ¿no? Son temas, la verdad, muy, muy, muy interesantes y en materia de justicia penal,
pues está muchísimo más interesante. Entonces, pues muchísimas gracias, Margarita. Y pues creo que ya no hay nadie más que quiera reaccionar. Les agradecemos a Vicky. Otra vez no puedes, Vicky. Ahorita te hacemos que participes. Tú tranquila. Ya, a ver, adelante, Vicky. Ok, solamente, bueno, como para cerrar este tema, sí es importante que la sociedad conozca este trastorno y finalmente dar las herramientas para que desde pequeñitos los niños con TDA tengan todos esos mecanismos para autorregularse y no llegar a una etapa de adulto donde ya están muy violentados, donde ya fueron violados sus derechos también por falta de conocimiento, sus derechos humanos, y ya responden con violencia tal vez. Entonces, finalmente es importante que desde pequeños los detectemos, les demos el tratamiento multidisciplinario que necesitan, los apoyemos y ellos aprenden a regular y a usar sus técnicas de regulación porque saben de su trastorno. Entonces, bueno, pues es importante buscar estas instituciones. Hay gente en México, de verdad, y bueno, está Margarita y todo su equipo, que son especialistas en el trastorno y que apoyan a dar capacitación a maestros, a familias, y de la mano de RIE lo podemos hacer y llevar a donde ustedes nos llamen. Entonces, pues sí es importante tratarlos desde pequeños. Sí, prácticamente era lo que mencionaste, Vicky, lo que mencionó la maestra Margarita. Es súper importante que desde pequeño se detecte justamente para la parte preventiva, ¿no? Y como dicen, que sepan utilizar esas técnicas, ¿no? Al respecto y se puedan controlar en esa impulsividad, porque más como lo refería, más que violencia, pues es esa impulsividad y poder regularla, ¿no? Controlarla. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Vicky, muchas gracias, Margarita. Gracias, Cristi, y pues gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes en esta actividad. Esperemos haya sido de su agrado y pues vayan a la página de RIE en este momento concluyendo, porque la maestra Margarita tiene mucho más que decir y específicamente en la materia de matemáticas. Wow, no quiero imaginar cómo está ese asunto, pero vayan, sigan en Facebook esa página y la Comisión de Derechos Humanos sigue trabajando por y para las personas con discapacidad de la mano con el Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo seguramente en otras actividades. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias.